Ahora sí. Bueno, estamos grabando la clase para poder compartirla después si alguien tiene la necesidad de poder volver a ver y recapitular algunas cosas. Bueno, eh, les decía que hemos hecho una pausa aquí. Quería mostrarles un poquito sobre la lección 3, aunque hoy nos corresponde la lección número 4, o mejor dicho, la 5, que es Historia de la Educación Cristiana. En la lección 3 nosotros hemos visto las bases bíblicas y como que estas bases bíblicas nos hacen un poco de referencia de lo que ocurría anteriormente desde el ente bíblico con relación a la educación cristiana. Pero esto está enfocado más a la cultura hebrea, ¿ya? Pero cuando hablamos ya de historia de la educación cristiana, tenemos que salirnos un poquito de esta esfera que corresponde a la línea hebrea, es decir, a los israelitas o a los judíos. Ya hemos visto esta diferencia, ¿no es cierto?, entre el hebreo, el israelita y el judío. En realidad estamos hablando del mismo pueblo en tres diferentes épocas a lo largo de la cronología del tiempo, ¿no? Entonces, no confundamos esto, ya, las bases bíblicas de la educación cristiana que hacen referencia desde la perspectiva bíblica, porque cuando hablamos de la cultura hebrea, estamos hablando también de un trasfondo cultural que esta cultura tenía, que los israelitas tenían como prácticas, entonces, y estas prácticas están plasmadas en la Biblia, ¿ya? Pero luego nosotros, cuando hablamos de la iglesia y de la educación cristiana, tenemos un lazo muy fuerte porque la educación cristiana se da en un contexto eclesiológico, ¿ok? Entonces, estas son bases bíblicas y lo que nosotros vamos a ver ahora, más adelante, son la historia de la educación cristiana. Entonces, por un lado, las bases bíblicas nos remontan al texto bíblico y a la cultura hebrea. Y por otro lado, cuando hablamos de historia de educación cristiana, nos remontamos ya a la iglesia como tal, la eclesiología, porque es en el seno de la iglesia, es en un contexto eclesiológico que se desarrollan procesos educativos con un fin formativo, obviamente, desde sus inicios. Por eso vamos a ver un poquito acerca de historia, recapitular un poquito acerca de cómo inició la iglesia y en este contexto cómo se desarrollaron los primeros pincelazos educativos, si pudiéramos decirlo así, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros habíamos visto, por ejemplo, en esta sección la educación entre los hebreos, el propósito que ellos tenían, etcétera, etcétera. Y hemos visto también la educación judaica ya más en un contexto más contemporáneo, no precisamente el nuestro, ¿no? Pero ya avanzando un poquito en la historia, la aparición de la sinagoga como un escenario, ¿ya? Donde se van a desarrollar también procesos educativos, pero no confundamos una sinagoga con la iglesia. La sinagoga hace referencia específica a la cultura hebrea, a los judíos. Los judíos se reunían ahí. Jesús fue a una sinagoga, ¿ok? Hemos visto un ejemplo de qué hizo Jesús en la sinagoga, cómo se conformaba la sinagoga, pero estamos hablando específicamente de una cultura hebrea, ¿ya? Ahora, cuando nace la iglesia, no precisamente se reunían en sinagogas. Los judíos sí se seguían reuniendo en sinagogas, pero la iglesia, ¿alguien se acuerda dónde se reunía la iglesia? Bueno, por temas coyunturales de la época y persecuciones, ¿dónde se reunía la iglesia? Pregunta. A ver, hermano Víctor Hugo, ¿está por ahí? Sí, pastor, A ver, ¿dónde se reunía la iglesia naciente? en el tabernáculo. No, no en el tabernáculo. Tabernáculo es para el Sí, pueblo judío, ¿ya? No, no sí, en el tabernáculo. El tabernáculo remonta a sí, específicamente la bastante. cultura hebrea, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien me decía algo?
A ver, Diego, ¿dónde se reunía la iglesia naciente? Pastor, no, no sabría decirlo, no recuerdo bien, pastor. Ya. A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Dónde se reunía la iglesia naciente? Estefanía, Pastor, ¿sí? va a disculpar cuál era la pregunta. ¿Dónde se reunía la iglesia naciente? Am, en Jerusalén y Antioquía, Pastor. No estamos hablando de una región, estamos hablando del lugar específico. Prendan sus cámaras, Pastor, por favor, todos. pastor, ¿no son las sinagogas o cuevas que dice? No. Esa Pastor, es la que quería decir. Eso de, en las pastor, sinagogas. Sí, puede pastor, prender sus cámaras, sí, adelante. pastor, se reunían en las casas, primeramente, las primeras iglesias primitivas, Correcto, en en los las hogares. casas, en las casas. Bien, ¿quién respondió eso? Rubén, pastor. Rubén. Rubén, ¿estuviste cuando te llamé la lista? No, pastor, entré un poquito tarde, no pude conectarme con la señal, donde vivo es muy bajita. Sí, Rubén, porque te tienes ya algunas faltas y no sé si es en Sí, otras clases has entrado o no. Yo llamo la lista y sí, pastor, todavía entré tarde, la señal es bajita, pastor, donde vivo. ya. En casas particulares se reunían, pastor. Bueno, sí, esa es la respuesta, es en casas que se reunían. Entonces, esto es algo que ocurría en la iglesia naciente. No, cuando Jesús fue a una sinagoga, eso no quiere decir que esa era la iglesia, y después cuando apareció la iglesia, pues se reunían allí en una sinagoga. La sinagoga era específicamente para el judío. Ya el judío se reunía en la sinagoga. Y ojo que cuando hablamos de judíos, hablamos de una cultura muy celosa de sus prácticas y de lo que ellos desarrollaban en su cotidianidad. Entonces, muy celosa en relación a otras culturas, porque estamos hablando, por ejemplo, en aquel tiempo de la cultura romana y de la cultura griega, incluso la fusión de la romana y la griega, la grecorromana. Entonces, en este sentido, no debemos confundir al judío que se reunía en una sinagoga con la iglesia naciente que se reunían en otros lugares. ¿Ok? Tenían lugares establecidos hasta incluso en medio de la persecución, ellos se reunían en lugares escondidos, ¿no? En cuevas, en casas, en sótanos, en lugares donde no podían verles, ¿ok? Ahora, pregunta de conocimiento general para ustedes, estudiantes que están involucrados en este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuándo nace la iglesia? Pentecostés, pastor. El día de Pentecostés, correcto. La iglesia nace el día de Pentecostés. Entonces, a partir de ahí, cuando ellos estaban reunidos, sí estaban reunidos en Jerusalén, porque esa había sido la instrucción que Jesús les había dado a sus discípulos. La iglesia va a nacer y la iglesia nace porque el día de Pentecostés ocurre un evento único en el desarrollo del proceso de la de la revelación bíblica. El Espíritu Santo desciende por primera vez, ¿no? Y viene a morar a la vida de aquellos que creen en Jesús. Por lo tanto, inicia el 30 después de Cristo la iglesia, ¿correcto? Y después comienza un proceso de evangelización, ¿ok? Pedro y los apóstoles entran en la escena de lo que significa la iglesia, ya no de lo que es los judíos, ¿no? Aunque luego hubieron problemas. Entonces, ¿y qué hace Pedro? Pedro da una predicación totalmente sorprendente, espléndida, se convierten muchas personas
y se van a conformar ya un número en la iglesia masivo. Incluso en Hechos capítulo número 7 se ve cómo la iglesia entra en un proceso de organización, porque al haber gran cantidad de adeptos, ya la organización estaba siendo un poco complicada, por eso es que se nombran diáconos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con educación cristiana? Tiene mucho que ver porque la educación cristiana se desarrolla en un escenario eclesiástico en primera instancia y por lo tanto, si hablamos de educación cristiana, vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar de este proceso que la iglesia ha tenido desde sus inicios. Entonces, vamos a notar esos elementos importantes a continuación, ¿ok? Por eso habíamos hablado de la educación judaica, no la confundamos, la educación judaica con la educación cristiana, ¿ok? Por eso estuvimos viendo también lo que es la sinagoga como un espacio provisional, por así decirlo, que luego se convierte en un espacio ya físico más formal, donde se van a desarrollar también procesos formativos para el judío, específicamente para el judío, ¿ya? Hemos visto esto la clase anterior, ¿ya? Y hemos visto también la educación de Jesús y bueno, después estuvimos viendo los actores de la educación. Hemos hecho un análisis de todo esto, varios elementos que tiene que tomar en cuenta el maestro, ¿no? El buen maestro o el maestro malo, el estudiante como tal, la responsabilidad, etcétera, etcétera, y el Espíritu Santo como protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Hoy corresponde ver la lección número 5, Historia de la Educación Cristiana, y vamos a ver estos temas, ¿ya? Vamos a ver estos temas. Primero vamos a ver la iglesia primitiva, la que hace un momento estábamos haciendo hincapié en todo caso, ¿ya? La iglesia primitiva, hoy vamos a ver eso, una pequeña parte, y luego vamos a ver la iglesia en el tiempo de la Reforma, y luego vamos a ver en el tiempo del Renacimiento. Y luego vamos a ver en América Latina, ¿ya? Es decir, varios eslabones que son, por así decirlo, un poco largos, porque son años y siglos que pasan entre medio de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, los que han estado en historia de educación, en historia de la iglesia, recordarán tal vez un poquito acerca de esto, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como les había dicho, tiene sus raíces ya históricamente hablando en el 30 después de Cristo, Hechos capítulo 1, capítulo 2, donde nos muestra el evento de la ascensión mejor dicho, la venida del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo por primera vez, ¿no es cierto? Fue un hecho muy portentoso, milagros ocurrieron, la gente empezó a hablar en lenguas, entonces varias cosas, ¿no? Incluso los que estaban ahí reunidos, Pentecostés, una fiesta muy prominente para el judío, muchos judíos reunidos en Jerusalén, y bueno, estaban viendo esta escena, que era una escena muy llamativa, por cierto, Hechos lo describe, con una mención que ellos empezaron a decir de que estaban borrachos, pero no, no es que estaban borrachos, sino que el Espíritu Santo había venido, ¿ya? Y ahora esto muchas veces es mal entendido y mal utilizado por una línea que corresponde a la línea pentecostal, ¿no? Y las interpretaciones que tienen acerca de esto. Pero la iglesia, lo que nos interesa es saber que la iglesia nace en este periodo. ¿Ya? Históricamente, este periodo que comienza el 30 después de Cristo va a desarrollarse hasta el 100 después de Cristo y se va a conocer como el primer periodo de la iglesia. Los libros de historia lo dividen más o menos entre el 30 y el 100 después de Cristo como la era apostólica. Era apostólica porque los protagonistas de lo que significa la iglesia y el liderazgo como tal fueron los apóstoles, ¿no? Entonces, ustedes saben que el 100
después de Cristo muere el último de los apóstoles. ¿Quién fue el último de los apóstoles en morir? Pregunta. Juan, Juan. ¿Dónde estaría Juan? en la isla de Patmos. En la isla de Patmos, correcto. Gracias, Ronald. Entonces Juan fue el último en morir y por lo tanto comienza a partir del 100 después de Cristo. Juan no muere el 100. Él estaba entre el 98 más o menos después de Cristo, ¿no? Entonces comienza a partir de la muerte de Juan un periodo diferente, ¿ya? La iglesia perseguida se la denomina, ¿no? Donde la iglesia va a tener varios escenarios tristes donde los cristianos van a ser perseguidos porque la iglesia siempre se desarrolló en un contexto y muchas veces un contexto bélico, ¿ya? La iglesia nace bajo el dominio del Imperio Romano. Es decir, cuando nace la iglesia como tal, este grupo diferente, estos cristianos, nacen no en la luna, ¿no? Ellos nacen específicamente en un contexto que estaba dominado por el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, los romanos van a influenciar mucho también en la iglesia, los greco-romanos, porque antes de Roma estaba Grecia y después viene Roma, ¿no? Entonces, los greco-romanos hay una combinación ahí de culturas que van a influenciar también en la iglesia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en relación a la iglesia primitiva es que primero, hay una influencia de la educación cristiana a través de la comunidad cristiana. Es decir, que la educación como tal, los primeros pincelazos que se puede ver, porque no vamos a encontrar tal vez un libro que nos diga la educación cristiana nació y hay esta referencia en tal época. No vamos a encontrar eso. Implícitamente nosotros entendemos y sabemos de que como es educación cristiana, ¿dónde nace el cristianismo? Bueno, nace cuando nace la iglesia, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros entendemos de que hay los primeros lineamientos, por así decirlo, de lo que significa educación cristiana como un concepto, aunque no claro al comienzo, no claro, porque se ve a través de la comunidad cristiana elementos importantes y también vamos a ver a través de la literatura, cómo se da la educación cristiana a través de la literatura. Primero, a través de la educación de la comunidad cristiana. Adoración y compañerismo. Uno de los aspectos importantes que hacen referencia a la práctica de vida de los primeros cristianos tiene que ver con su adoración y su compañerismo. Se reunían ellos en lugares específicos, casas, lugares escondidos ya cuando había persecución. Entonces, y eran lugares al comienzo, entendemos que eran lugares grandes porque se reunían multitud de personas y no se reunían como nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia el domingo, cantamos alabanzas, escuchamos un sermón, escuchamos una predicación, luego probablemente hay anuncios y termina y nos vamos, ¿no? Cada familia se va a su casa o a almorzar. No era así en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaban todos tan unidos que se reunían en lugares, comían juntos, estaban allí juntos, pasaban tiempo juntos. Es más, tenían una concepción teológica tal vez malentendida, porque cuando Cristo les dijo, espérenme acá, vendrá el Consolador, yo volveré, ¿no es cierto? Entonces ellos entendían en su teología que, bueno, Cristo va a volver, cualquier rato va a volver. Y al entender y tener esa concepción teológica, bueno, ellos dijeron, noten cómo la teología afecta también en la cotidianidad y en las decisiones de la vida. Claro que sí. Y usted dirá, ¿cómo? Claro, porque ellos entendían, Cristo va a volver mañana o pasado mañana, ¿y qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mis pertenencias? Bueno, pues las vendían
muchos las vendían y lo que recaudaban el dinero, bueno, lo compartían en comunidad, estaban juntos y ustedes se acordarán de una historia que termina de la manera más triste, ¿no? Con la muerte de Ananías y Zafira, que era una pareja que habían vendido su propiedad y la vendían y dieron el dinero mintiendo a la iglesia, esto es todo el dinero de nuestra propiedad. Entonces, noten cómo la teología estaba afectando también la vida de ellos. Era una parte de la doctrina que ellos tenían como enseñanza. Entonces, la adoración y el compañerismo era parte de la cotidianidad de la iglesia, ¿ya? Sus actividades adorativas tenían un fin educativo. Y ahí podemos ver las primeras luces de lo que significa educación cristiana. Entonces, ¿cuáles eran sus actividades adorativas? Bueno, una de ellas, por ejemplo, era el bautismo y otra era la cena del Señor. La cena del Señor como instrucciones que Dios había dado, ordenanzas que Dios había dado a la iglesia para que la iglesia la realice. ¿Esas ordenanzas son ahora ordenanzas que la iglesia en el presente las hace? ¿Sí o no? ¿Qué dice Cristel? Nuevamente, por favor, profe, no lo escuché así con auricular. ¿Cómo? Nuevamente, por favor, su pregunta, con auricular, no lo escuché bien. ¿Las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor están vigentes el día de hoy? Sí, sí, sí. Correcto, sí. El día de hoy siguen siendo ordenanzas, ¿no? Y por lo tanto las iglesias la tienen lo hacen en realidad, ¿no? Entonces, pero en la iglesia naciente, estas actividades que Dios había dicho, estas ordenanzas que la iglesia haga, que la comunidad cristiana haga, bueno, tenían un acento y un lineamiento educativo, formativo, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando se daba el bautismo, el cristiano, el recién convertido, el creyente convertido tenía que ser instruido y tenía que enseñársele por qué se estaba bautizando y qué era lo que creían. Básicamente, si podemos hablar de un contenido curricular de los primeros procesos de educación cristiana, tenemos que hablar del Evangelio. Se han dado cuenta que el Evangelio básicamente es educación cristiana, en un sentido, porque cuando predicamos el Evangelio estamos enseñando lo que Cristo ha hecho para que los pecados de la humanidad sean redimidos, una persona como tal específicamente sea perdonada y sea salva. Entonces, eso se enseña. Puede ser por medio de una predicación o puede ser en una clase, ¿ok? Entonces, en la iglesia naciente, el bautismo y la cena del Señor, que tiene obviamente más, cuando se hace la cena del Señor hasta el día de hoy. En algunas iglesias se hace una predicación, una enseñanza, en otros lados, con relación a la cena del Señor, que es un recordatorio simbólico de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con el vino y el pan. ¿Ok? Entonces, hasta el día de hoy tiene eso, ¿qué puedo decirlo? Hasta el día de hoy tiene ese lineamiento educativo, formativo, por un lado, aparte de ser una ordenanza, ¿ok? Entonces, el fin educativo era enseñar a los nuevos convertidos las implicaciones del evangelio. Por eso les decía, si podemos hablar de una lección vital dentro de la educación cristiana que se desarrolla en todo proceso educativo de educación cristiana, es el Evangelio, ¿ok? Por medio del bautismo y las nuevas tradiciones cristianas distintas a las judías. Ojo, importante. Voy a recapitular esto, por favor, y quiero que lo tomen muy en cuenta. Las nuevas
tradiciones cristianas distintas a la de los judíos. Bueno, perdón, ahí hay un error de escritura. ¿Ok? Entonces, noten que los primeros cristianos, los que se convirtieron, ¿alguien se acuerda de qué cultura era? Bueno, la Biblia habla de números en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cuántos estaban reunidos en Jerusalén? ¿Qué dice nuestro hermano Rafael? Claro, pastor. Eh, sí, pues así que una gran transformación, el hecho de que los judaizantes por un lado, los grecos por otro lado, y ha habido un montón de cristianos que se han convertido entre los gregorianos, hasta los mismos romanos. O sea, ha habido una gran transformación y muchos han dejado sus costumbres judaicas, muchos han dejado sus costumbres griegas, muchos han, Se acuerda cuántos eran los primeros cristianos? sí, La pues cantidad. eran poquitos, ¿no? 12, los 12 apóstoles. Luego No. empezó Pablo. Los que Eh, se convirtieron, 5.000 personas. no, antes hay un número que Hechos lo Ah, dice. 3.000. No, antes 3.000. también hay otro número, los que estaban reunidos en Jerusalén. ¿Cuántos eran? Ahorita no me acuerdo, la verdad. Hechos capítulo 1, capítulo 2, eran 120 los reunidos en Jerusalén. Y luego viene el Espíritu Santo y obviamente más gente se va a convertir. Pero algo importante que hay que destacar aquí es que dentro de los primeros procesos educativos de educación cristiana era enseñarles a ellos las distintas tradiciones que ahora el cristianismo va a adoptar en su práctica de vida, porque muchas veces el judaísmo ya se confunde con el cristianismo. El judaísmo como cultura persiste hasta el día de hoy. El cristianismo es diferente. ¿Por qué? Porque de los judíos salen para componer al grupo de cristianos, de los gentiles salen para componer al grupo de los cristianos. A ver, les hago una pregunta. ¿Alguien sabe quiénes son los gentiles? A ver, hermana Abigail. Pastor, eran todas las personas que no eran judías. Correcto. En- en- Sí, correcto. Gracias, Abigail. Eran todas las personas que no eran judías. Entonces la iglesia está conformada por un lado por judíos y por otro lado por gentiles. Pero los judíos siguen como tal, con sus tradiciones, su cultura, sus prácticas, y el cristianismo va a adoptar muchas veces dentro de lo que significa la adopción tal vez de algunas costumbres, ¿no? Y muchas veces no solamente de los judíos, también de los griegos, también de los romanos. Más adelante veremos qué influencia tuvieron estas culturas en lo que significa la iglesia como tal. Entonces, pero como existían nuevas tradiciones, nueva forma de vida, una nueva forma de pensar, entonces si hay una nueva forma de pensar, si hay una nueva forma de vida, ¿cómo creen ustedes que se desarrolla esta nueva forma de vida? Porque alguien tiene que haberles enseñado cómo tienen que vivir ahora. Entonces la pregunta es, porque no la vamos a encontrar en un libro, ¿y cómo les enseñaban? Bueno, la predicación es un elemento vital. La Biblia dice en Corintios, ¿no? Que Dios utiliza la predicación para también la enseñanza. Entonces, pero obviamente cuando ellos se reunían en este contexto eclesiástico, tal vez no como pensamos en un templo, ya había obviamente enseñanza. ¿Listo? Bueno, otro medio de enseñanza era a través de la literatura. Bueno, hemos visto nosotros bastante contenido con relación a la literatura en historia de la iglesia.
¿ya? A ver, ¿qué literatura es importante destacar? Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son cartas que tienen un sentido formativo, ¿ya? Y hemos visto la diferencia entre instrucción, corrección, ¿no es cierto? Disciplina. Entonces, las cartas de Pablo tenían un propósito siempre de enseñar por medio de correcciones, por medio de instrucciones. Entonces, la enseñanza también es cuando yo corrijo algo, cuando yo instruyo algo, ¿ya? Por ejemplo, vemos en Tesalónica, la carta que Pablo manda a los tesalonicenses, primera tesalonicenses, segunda tesalonicenses, era una carta correctiva en el sentido que ellos tenían que entender, porque en la concepción de los de Tesalónica ellos decían, estamos viviendo la tribulación, estamos viviendo como hay persecución y estamos sufriendo, bueno, estamos viviendo el tiempo y el periodo de la gran tribulación. Bueno, Pablo manda y dice, no, no están viviendo la tribulación porque la tribulación será totalmente distinta. Y aparte de que nosotros como iglesia no estaremos en ese periodo. Bueno, los que tienen la concepción dispensacionalista entendemos eso, ¿ok? Pero esa carta tiene ese propósito, corregir. A los corintios sí, corregir e instruir también en un sentido. Primera Corintios, en cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo responde preguntas que ellos les habían hecho para corregir cómo tienen que tomar decisiones con relación a varios tópicos o asuntos, ¿no? La carta de Efesios, instructiva, totalmente eclesiológica. La carta de Timoteo, instructiva, también eclesiológica, cómo Timoteo debía conducirse en la iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, dentro de todos las bases del por qué Pablo está escribiendo, es para corregir, para instruir, y la plataforma es la plataforma educativa, la enseñanza, ¿no? Entonces, tiene Pablo, las cartas de Pablo han sido por así decirlo, los primeros manuales, ¿ya? Donde se podía observar de manera escrita varias formas y prácticas de vida que ahora el creyente en Cristo debe tener. Y bueno, ahora está totalmente consolidado, ¿no? Porque esto estamos hablando de las primeras, las cartas de Pablo que no estaban en una Biblia como el día de hoy tenemos una Reina Valera 1960 u otras Biblias, ¿no? Otras versiones. Entonces eran cartas sueltas, ¿ya? Y bueno, quedamos para observar un aspecto importante que es la didache, ¿ya? La didache es un material, ¿ya? Porque a través de la literatura, cuando pensamos en literatura en la iglesia naciente, no debemos pensar solamente, únicamente en la Biblia, o mejor dicho, en los manuscritos primeros o las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, etcétera, etcétera, sino que tenemos que ver que la iglesia se desarrolla en un contexto y en un contexto donde hay otros escritos también. Cuando Pablo, por ejemplo, manda la carta a los tesalonicenses, les dice, no os dejéis confundir ni por palabra ni por carta, porque habían otros documentos que ya estaban corriendo en ese contexto. Entonces, la didache es un material que es extracanónico. ¿Qué querrá decir esto? Que está fuera del canon. ¿Y qué es el canon? El canon es el contenido de lo que nosotros tenemos como palabra de Dios inspirada, los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya ese es el canon, ¿ok? Pero esta didache es un libro extracanónico. Es también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles. Es un libro que fue escrito el 90 después de Cristo. Ya tiene también aunque algunos, bueno, ponen otra fecha, no vamos a hacer discusión en este asunto. Lo que nos interesa es reconocer y ponderar
lo que el contenido de este libro tenía y que nos da ciertas luces más amplias de lo que fueron los primeros procesos educativos con relación a la educación cristiana. ¿Ok? Entonces, se habla del libro, ¿qué tiene el libro? Habla de la moralidad cristiana. Por favor, hay un micrófono encendido. ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando? No, estoy en clases. Me voy a... Y en no sé qué. Hermana Silvia, su micrófono, por favor. Le agradezco. Muy bien. Les decía, por favor, presten atención, ¿ok? No veo que estén sus cámaras prendidas, pero entiendo que están ahí, ¿ya? Les decía que la Didache es un libro que corresponde a una fecha, el 90 después de Cristo, y en este libro se habla de 3 asuntos importantes de manera bien general, porque hay más contenido ahí, ¿no? La moralidad cristiana, ¿ya? La moral, la ética que debía tener el cristiano, la forma de vida, los rituales o liturgias de la iglesia. Este libro muestra algunos datos acerca de eso, ¿ya? Y un bosquejo de la organización de la iglesia. Les digo, es un libro extracanónico, no lo tengo, ¿ya? No podemos tener un contenido, la didache como tal, pero hablan de estos asuntos, ¿ya? Entonces, para mostrarles un poquito más en amplitud lo que es la didache, quiero mostrarles un video a continuación donde vamos a poder aclarar tal vez lo que significa esto, ¿ya? Tomen atención del video porque luego estaremos haciendo una práctica de el contenido de ese video. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a